¿Qué tal? Bendiciones. Hoy estoy en el libro de Primero de Reyes, capítulo 22. Yo voy a leer los primeros versos del 1 al 9 y con calma te invito a que luego tú lo puedas leer cuando tengas tiempo. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció que al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Estaban a punto de ir contra una nación, el pueblo de Israel, el rey de Israel. Mas, sin embargo, antes de ir a esta guerra, nosotros ya acabamos de ver, que luego de él conversar con el rey Josafat. ¿Quién era Josafat? Josafat era el rey de Judá, y la Biblia enseña que Josafat había hecho lo recto delante de Dios. Su padre Asa, el rey Asa, la Biblia nos enseña que tuvo una enfermedad grave en sus pies. Y la Biblia señala de que este rey Asa murió. Y de manera categórica, clara y contundente, este pasaje, hablando de Asa, nos indica de que Asa no consultó a Jehová, sino que Asa consultó a los médicos, es decir, a los hombres. Y cabe aquí, y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el hecho de ir a los médicos no es malo, dejando esto claro, ¿sí? Porque Dios le da la sabiduría a los hombres y de Dios proviene la ciencia. Mas, sin embargo, nos enseña de que este rey desatendió el oír la voz de Dios para apoyarse en lo que decían los hombres. Mas, sin embargo, Josafat no mostró esta conducta. Josafat, el hijo de este rey, lo que hizo fue que antes de tomar alguna decisión, sea de batalla, sea la situación que fuera, Josafat mostró a través de su vida la necesidad de consultar a Jehová. ¿Eso dónde lo podemos encontrar? En Segunda de Crónicas, capítulo 16 al 11, en 16:11, allí nos habla sobre el papá de Josafat. Pero cuando vamos a Segunda de Crónicas 17, capítulo 17, versos 1 y 2 en adelante, muestra las características que Dios aprobaba de Josafat. Y dentro de lo que Dios menciona de Josafat, dice que anduvo en los caminos de David su padre. Dice que no buscó a los Baales, o sea, los dioses extraños.
Josafat anduvo dentro de los mandamientos de Dios, aunque el pueblo de Dios, muchos de ellos para ese entonces iban y consultaban a otros dioses y adoraban en lugares altos, mas sin embargo, Josafat no abrazó aquella conducta. La Biblia también dice en cuanto a Josafat que el terror de Dios fue tanto a favor de Josafat en su reino que los reyes alrededor temían porque sabían de que Dios estaba con Josafat. Entonces, dicho esto, para que entonces podamos tener más claridad cuando vemos aquí que Josafat le dice a este rey Acab, mira, antes de ir a la guerra, me parece que es bueno que consultemos a Dios. Hace unos días atrás, o el video que antecede este, hablé un poco acerca de qué voces escuchamos. Entonces, en cuanto a esto de qué voces escuchamos, tener la capacidad en Dios de detenernos para escuchar la voz de Dios. Mire, la garantía a nuestra victoria, a nuestros éxitos, a que nos vaya bien, definitivamente está comprobado en escuchar a Dios. Y eso lo hizo Josafat. Por eso que Josafat le dice a este rey Acab, y no era así la conducta de Acab. La Biblia nos habla de Acab. Acab era un rey caprichoso. Acab en una ocasión a él le dio la gana de quedarse con la viña de un hombre llamado Nabot. Y él quería la viña de Nabot, pues él quería la viña. Y este hombre llamado Nabot le dice al rey Acab, yo no te voy a vender esta viña. Esto es patrimonio familiar, por ende yo no te lo voy a vender. Y la Biblia enseña de este rey que va a su casa, se pone manganzón, se pone ñañeco, le cuenta a la esposa que Nabot no le quiere vender la viña. Y él tenía una mujer que se llamaba Jezabel, que era mala, era fría, calculadora, era asesina, era mala. Y esta mujer le dice, tranquilo, esto se va a acabar. Y manda y matan a Nabot. Y ella luego le dice acá, ve y busca ese terreno, es tuyo. Pero lo que ellos no sabían era de que Dios estaba al tanto de todo esto. Y al cabo del tiempo, Dios manda a decirle a Acab cómo él iba a morir. Porque Dios nunca, nunca, nunca estará de acuerdo con la injusticia. Aunque a veces pareciese que tardase el ver respuesta en cuanto a la injusticia, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es un Dios que hace justicia. Así que este es el Acab que quiere hacer alianza o pide a Josafat ayuda. Imagínense estas dos personas. Pero Josafat le dice, vamos a hacer algo. Yo soy parte de ti, tu pueblo es tu pueblo, mi caballo es tu caballo. Pero vamos a consultar a Dios a ver qué va a pasar. Él entendía que era importante la voz de Dios. Y en este tiempo, si hay algo que no puedes dudar, ni yo tampoco, es vital que nosotros estemos atentos a la dirección de Dios más que nunca para estos tiempos y días venideros. Así que la Biblia nos enseña que el rey Acab envía a buscar a sus profetas. Y mira que no era ni uno ni dos. Allí señala 400. Él le dice a Josafat, yo tengo profetas. Y él trajo a sus profetas. Y estos profetas comenzaron a profetizar de que en la guerra les iba a ir bien. ¿A quién no le gusta oír eso? ¿A quién no le gusta que le digan que todo le va a ir bien? Y nosotros como hombres y mujeres de Dios, que estamos comprometidos con la verdad de Dios, hay un desafío hoy más que nunca en cuanto a qué mensaje nosotros estamos dando, hoy más que nunca, hoy más que nunca. Porque yo creo en que hay que motivar a las personas, eso hay que hacerlo. Pero más que eso, yo creo que que, que trate al alma y a las emociones de las personas solamente,
Es tan bueno decirle a las personas en dónde está la solución, y la solución está en los de Dios. Así que estos profetas le dicen, nos va a ir bien, te va a ir bien, rey, vas a ganar, vas a conquistar, te va a ir bien. Pero Josafat, ya un hombre que había probado, ya era un hombre que había entendido cómo Dios habla, ya era un hombre experimentado en cuanto a lo que era de Dios. Él le dice, pero no hay otro profeta de Jehová. Y este rey Acab, del cual ya le mencioné y le dije un poquito de él, pero usted puede encontrarlo si usted voltea la página del mismo capítulo 22, un poquito atrás, usted se va allí mismo a Primera de Reyes, usted se va al capítulo 21, 20, usted va a encontrar un poco más de Acab. Acab le dice, sí hay uno, pero a ese que hay, a ese le aborrezco. Y lo aborrezco porque siempre me profetiza mal. Wow, cuando escucho eso hasta cierto punto nos lleva a pensar qué tan dispuestos nosotros estamos para hablar lo que realmente dice Dios. Porque en este tiempo hay muchas voces diciendo te va a ir bien. Es más, al inicio del año, de este año, nosotros escuchamos a gente profetizar y decir tantas cosas, que era el año de yo no sé cuánto, y era el año de yo no sé qué, y era el tiempo de yo no sé cuándo. Pero qué desagradable cuando uno se para y dice algo que a la gente no le gusta oír. Creo que tú no seas de ese tipo de personas, de que quieren oír tan solamente lo que a ellos les parece a bien. Entonces, Josafat dice, vayan y busquen a este profeta, Micaías. Y cuando vienen con el profeta, los profetas de este rey Acab le dicen a Micaías qué debía de hacer. Y le dicen a ellos, a él, lo podemos ver en el verso 11 al verso 13, 11, 12, 13. Ellos le dicen a Micaías, mira, la palabra de Jehová para el rey Acab es buena. Le dicen, bueno, usted hable en esta línea que estamos dando, de acuerdo a esto, dile que le va a ir bien. Y mira que Micaías le dice en el verso 14, Micaías responde, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Es decir, que este profeta escuchaba la voz de Dios. Y este profeta transmitía lo que Dios decía. Mire, y no solamente eso, si hay algo que nosotros en este tiempo necesitamos considerar de manera muy delicada, es tener presente que siempre los dichos de Dios siempre será lo que nos llevará al éxito, lo que esa paz a veces que nosotros buscamos, ese bienestar que buscamos, que no es malo, bueno, y que Dios también desea nuestro bien y tu bien, Él quiere que lo alcancemos. Mas, sin embargo, eso que queremos y que soñamos, es muy importante considerar que no es tanto el obtenerlo, sino cuidarme de cómo. Sí, porque Dios nunca se ha de glorificar en medio de los juegativos y de las trampas, de la ilegalidad para obtener un bien. No, Dios jamás se gozará de esa manera. Que yo me autosatisfaga sin importar a quién hice sentir mal, a quién herí, sin importar. Ese no es el Dios al cual servimos. Y tampoco no es la voz a la cual Dios jamás nos va a dirigir. Él quiere nuestro bienestar, sí, pero Él muestra a través de su palabra, a través de su voz,
la manera legítima para alcanzar aquel bien, porque nos acordamos lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de bien y no de mal. El plan de Dios es que nos vaya bien, pero de manera legítima. No perdamos eso de vista, de manera legítima. Entonces, este rey, cuando viene Micaías, que él dice, yo voy a decir lo que Dios ha dicho. Cuando se presenta ante estos dos reyes y Micaías comienza a profetizar, y Micaías profetiza contrario, porque primero lo que él hace es que repite igualito lo que los otros profetas lo habían dicho, pero de manera irónica. Y el rey Acab dice, yo sé que lo que estás diciendo no es verdad. Y le dice a Micaías, predica o profetiza o di lo que tienes que decir, pero no olvidemos de vista, no olvidemos de que ya de por sí el rey Acab aborrecía a Micaías. ¿Pero por qué lo aborrecía? Porque Micaías hablaba lo que Dios decía. Dios hoy, Él está esperando de ti y de mí, que a través de su palabra oímos su voz, que nosotros podamos ser transmisores de aquella verdad con el fin, porque el final de todo es que las personas conozcan a Dios, es que las personas se salven. No diga, yo digo la verdad como a mí me da la gana, a mí no me importa porque yo soy así. Dios no procede de esa manera. Dios nos da la sabiduría para hablar la verdad, sin necesidad de golpear, sin necesidad de herir, sin necesidad de avergonzar a nadie. Él espera de ti, de mí, hoy más que nunca, que nosotros seamos portadores de su verdad, con el fin de que las personas, las vidas, se vuelvan a Él. ¿Sí? Así que entonces Micaías viene y le dice, yo vi cómo el ejército de Dios huían, escapaban. Él estaba viendo la derrota. Él estaba viendo contrario a lo que estos profetas estaban diciendo. Y Micaías le dice al rey, es más, tú vas a morir, le dice el rey acá. Tú vas a morir en esa batalla. Mire, qué contrariedad. Cuando 400 le dice, ve que tú vas a venir en paz, y uno solo se para y le dice al rey, tú vas a morir. Y no solamente eso, le dice al rey, vi al pueblo de Israel derrotado, huyendo, mientras los otros decían, mira, todo nos va a ir bien. Y sabe, a este profeta Micaías, por decir, por ser pregonero de la voz de Dios, le costó. Porque la Biblia señala que lo abofetearon. La Biblia señala que a él lo ponen en prisiones, él queda prisionero por decir la verdad. El rey le dice, yo voy a ir a esa guerra y voy a regresar, métanlo preso, que cuando yo vengo nosotros arreglamos. Y el profeta, él dice, bueno, si tú regresas, entonces no, yo no soy profeta de Jehová. Y resumiendo la historia, la Biblia dice que fueron a la batalla, porque al fin y al cabo no escuchó la voz del profeta de Dios. ¿Y por qué no lo escuchó? Porque no era lo que él quería oír. ¿Y por qué no lo escuchó? Porque ya lo aborrecía. Y no solamente eso, que hay una cuestión aquí, y yo lo compartía con mi esposo, que en lo personal me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque Micaías, él le dice al rey, dice en el versículo 21, verso 20, dice, dijo Jehová, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otro. Y me llamó la atención esto. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera?
Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Lo que estos profetas estaban profetizando en lo natural, estaba en respuesta a algo que estaba pasando en el plano espiritual. Si hay algo que nosotros no podemos perder de vista, que si bien nosotros nos movemos en una esfera natural, hay un plano en el mundo espiritual que está operando, que está activo más que nunca. Y ese espíritu o esos espíritus operan bajo engaño, bajo voces en nombre de Dios, pero lejos del carácter de santidad de Dios. ¿Sí? Todo lo que el hombre emprende y la mujer que está alejado de la santidad de Dios, jamás será de Dios, por más sincretismo que haya. Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo hizo de eso del espíritu que subió donde Dios? Eso no es nada nuevo. La Biblia también lo señala en el libro de Job, capítulo 1, cuando los ángeles suben a donde Dios. Y dice, en medio de ellos subió Satanás para pedir en contra de un siervo justo, temeroso de Dios y apartado del mal, cual para ese entonces su nombre era Job. Y no solamente eso, la Biblia señala a Jesús aún en carne. Él hablando con uno de sus discípulos de nombre Pedro, le dice, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Qué quiere decir? Hay escenas que ocurren en el plano natural, pero nosotros no podemos perder de vista que detrás de esto hay un mover espiritual. Y la buena noticia de todo esto es que Dios, Jesús, no oró diciendo, yo he pedido para que el enemigo no te zarandee. No, esa no fue la oración de Jesús. Jesús no oró diciendo, yo voy a orar para que esa prueba o ese zarandeo no te llegue. Esa no fue la oración de Jesús. La oración de Jesús, él dice, para que tu fe no falte. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo que no sabemos qué tiempo más tomará, porque a veces vemos como que la cosa avanza y luego vuelve para atrás. No podemos perder de vista que en la esfera espiritual hay movimientos espirituales para traer depresión, para traer pensamientos de derrota, para traer sentimientos de culpa, para traer sentimientos de fracaso. Hay un plano en el mundo espiritual, pero tú y yo no podemos perder de vista que aunque eso ocurra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que tememos a Dios y nos defiende. Si hay algo que no podemos perder de vista, que Dios envía millares y millares de ángeles para pelear a favor de su pueblo. Tú y yo no estamos solos, eso no lo podemos perder de vista. Como en el caso de Micaías, él era uno en medio de un montón. Y aunque en el momento quedó preso, aunque pareció en ese momento él era la burla, ¿sí? Aunque pareció en ese momento como que él era, como que Dios lo había dejado solo. Porque uno puede decir, oye, pero si este hombre fue a hablar en nombre de Dios, ¿por qué quedó preso? Porque hemos sido de alguna manera u otra mal informados
creyendo de que el hecho de que tú y yo vivamos para Dios, que servimos a Dios, hemos sido mal informados bajo un concepto de que eso nos hace inmune a las adversidades, a las pruebas, a las luchas, a las adversidades, a la enfermedad, a la desgracia. Y no es cierto. Nosotros lo vemos a través de la Biblia. Los santos hombres de Dios atravesaron momentos difíciles. Aún Jeremías, que profetizaba en nombre de Dios, llegó un punto donde él dijo: Dios, ya no voy a hablar más en tu nombre, porque donde voy es burla, soy escarnecido. Y este hombre llegó al punto de decir: ya no puedo más. Como decimos en ocasiones, ya voy a tirar la toalla. Y yo quiero decirte que si tú te encuentras en algún momento de tu vida con ese deseo de tirar la toalla, porque la circunstancia te hace pensar de que Dios no está contigo. Micaías quedó preso diciendo lo que Dios quería, quedó preso estando en la perfecta voluntad de Dios. Mira, yo prefiero quedar presa haciendo la voluntad de Dios, porque al final yo sé que la victoria será nuestra, será mía. Que luego de ponerme y profetizar y quedar bien con los hombres, al final tener definitivamente esa parte donde no se cuenta con la aprobación de Dios. Mira, te invito a que en este tiempo más que nunca tu empeño sea concentrarte en que Dios te apruebe. ¿Y cómo Dios te aprueba? Obedeciendo a su voz. ¿Cómo Dios te aprueba? Esto no es tan difícil. Esto es tan fácil. Oye la voz de Dios y ponla por obra. Aunque en el momento presente se haga tan difícil, tú me contarás al final del camino cuál fue el fin. Porque si hay una bendición, y la bendición de Dios consiste en que tú y yo, como Josafat lo entendió, y él dijo: por donde podemos consultar a Jehová. Josafat estaba diciendo allí: es necesario dejarnos guiar por la voz de Dios. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, mire lo que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarlo, porque la voz de Dios es para guardarlo yo. Tú no puedes obligar a nadie a que lo guarde, ni yo tampoco. Nosotros podemos invitar a otros y compartirles de la belleza de la palabra de Dios que hemos descubierto para nuestra vida y que nos produce tanto bien, pero al final tú y yo no podremos obligar a nadie, pero sí podemos compartirlo. Y dice Dios: para guardarlo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, escucha bien, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué voces estamos oyendo? La voz de nuestro corazón egoísta que quiere que todo sea para mí. ¿Qué voz estamos oyendo? La voz de los noticieros, volvemos y caemos,
Josafat procuró la voz de Dios. Y mire, ya casi terminando, allí de lo que estamos viendo de Micaías, cuando él da la palabra de Dios. El rey fue a la batalla, Micaías está preso y miren la batalla recia. Comienzan a buscar al rey Acab. Mira, no estaban buscando a más nadie más que al rey Acab. Los enemigos estaban tras la cabeza del rey Acab. ¿Por qué? Porque ya la voz de Dios había sido esa. Enviaré un espíritu de error, de engaño, de mentira que les va a inducir, va a endurecer su corazón. Y eso fue lo que pasó. Pero al final era que iba en contra del rey. ¿Y sabe qué? Como no habían encontrado al rey, ¿por qué? Porque el rey se había disfrazado, su ropa se la pasó a otro y él tomó la ropa de otro pensando que podía burlarse. Mire, nadie puede burlarse de Dios. Nadie. No hay hombre mortal en esta tierra a través de la historia que nos pueda demostrar de que hicieron lo contrario a Dios y al final le fue bien. No, señores. Por eso es que las bendiciones no se miden. La gente mide bendiciones por mucho dinero. Señores, hay capos que están cargados de dinero y cómo viven y a dónde viven y cuál es su final o la de su familia. Vemos personas de cuello blanco haciendo cualquier cantidad de cosas y al final, lamentablemente, ellos que hicieron tantas cosas, al final usted lo ve subiendo y bajando escaleras y usted lo ve con tanta... Es que la bendición no consiste en la abundancia de bienes, sino que tienes la paz, tienes la bendición de Dios, caminas en justicia, caminas en integridad, caminas en santidad. Porque si no, el mismo Jesús habló del rico y Lázaro. Lázaro en la tierra estaba pasándola, pero al final, ahora no es que el dinero sea malo, resuelve para bastante cosas, pero dinero no es sinónimo de bendición. ¿Ok? Y eso no lo podemos perder de vista. Lanzan una flecha en medio de la batalla. Los del ejército contrario. Salió uno de la nada, dice la Biblia, y tiró una flecha. Esa flecha subió. ¿Y ustedes qué creen, señores? Eso no lo mandaron. El hombre nada más vino y tiró. El guerrero, el soldado. Y la Biblia señala que cuando esa flecha cae, cae justo sobre Acab. Y muere Acab en esa batalla. Entonces se cumplió la voz de Dios. Se cumplió lo que Dios había dicho. Pudo invalidar la voz de Dios. Los sufrimientos del siervo de Dios no lo pudo invalidar. Porque ya Dios había hablado. Concluyo con esto. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios viste los lirios del campo. Eso lo dijo Jesús. Le da color, le da su matiz, le da su fragancia, su belleza, cómo crece. Ese mismo Dios le da de comer a las aves. Ese mismo Dios. Yo no he visto ninguna ave con maletín por ahí. Cada día Dios tiene la provisión para esa ave. Y Jesús dijo, no valen ustedes más que esas aves. ¿No somos nosotros acaso? Y la voz de Dios, hablando a través de Jesús, luego de poner esa comparación de las aves, de los lirios del campo y aún el ejemplo de Salomón. Él dice, ¿no valen ustedes más? Y la voz de Dios luego de eso fue,
A ti te digo, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. El secreto entonces consiste en meternos con Dios, cerrar la puerta a que no se puede ir a la iglesia, que no. Dios no tiene problema con eso, ese problema lo tenemos nosotros los mortales. Dios no, mire, porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, y Él tiene la manera de edificar a su iglesia. Hace unos días me invitaron a una reunión de personas que estaban, y ahí estuvimos por esto de la internet. Yo me quedé asombrada diciendo, ¿y cuántas personas Dios nos tendrá así? Desde su casa Dios está alimentando. Elías pensó que él estaba solo y Dios le dijo, papá, bájate de esa nube, yo tengo mi gente. Y en este tiempo Dios está trabajando. Así que busca el reino de Dios y su justicia. El que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese todavía. Apartémonos del pecado, de la iniquidad y de la maldad. Pongamos en Dios toda nuestra confianza. ¿Es fácil? No es fácil. Porque uno dice, ¿y cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo voy a hacer lo otro? Pero yo sí te garantizo que la Biblia es verdad. Y Dios suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y tú de pronto que tienes en abundancia, puedes ayudar a quien no cuenta con esa abundancia. Y de esa manera Dios te bendecirá. Porque la Biblia dice que el que le da al pobre a Jehová le presta. Y en su tiempo Dios moverá lo que tiene que mover. Pero si de algo estoy segura, que la Biblia dice, al justo le irá bien. Así que espero que estas palabras te hayan bendecido. Espero que seamos de esa generación como Micaías. No vendamos por nada la verdad de la palabra de Dios. Aunque sea más lo que estén predicando otra cosa, tú predica lo que Dios dice. Sigue oyendo a Dios. Y sépalo, te lo garantizo por la palabra de Dios, que al final te irá bien. Que Dios te bendiga. Aunque hoy estés llorando, no tengas miedo. Dios ve tus lágrimas. Después de la noche vendrá el amanecer. Porque Él cambia aún nuestro lamento en baile. Bendiciones. Escuchemos la voz de Dios, aunque en ocasiones no nos agrada. Al final será para nuestro bien. Que Dios te bendiga.